Hola, bienvenidos a su espacio de Ética TV, su espacio de Ética Ciudadana, que cuenta hoy como invitado con el sociólogo y profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Amaury Pérez. Hola, bienvenido, Amaury. Muchas gracias, Leonardo. Un placer estar aquí contigo, con mi Mario. amigo Mario y la compañera Ivette. Un placer de verdad. Bien. Mario. Qué bien que está por aquí, pues ya teníamos planificado este encuentro para reflexionar sobre temas que son tan importantes. Nosotros siempre estamos tratando de profundizar diversos aspectos de la vida nacional y desafíos y retos desde el punto de vista ético. Y tú has venido desarrollando una serie de temas que nos gustaría dialogar contigo. Y hoy tenemos un banquete, hoy no es la excepción. El Amaury hoy va a hablarnos sobre la ética en los movimientos de izquierda en la República Dominicana. Así que quédense ahí atentos porque esto se va a poner muy, muy bueno. Y relacionado con el tópico, ¿no?, de la ética en los movimientos de izquierda, también hay un aspecto muy importante que tú has trabajado, que es el problema de la memoria histórica, ¿no? Y tal vez sería... Que precisamente de ahí viene la reflexión que espero desarrollar. Exacto. Bueno, pues sí, nos gustaría primero aclarar el concepto, ¿no? Para muchos de los espectadores que nos están viendo, ¿no? ¿A qué nos referimos con el concepto de memoria histórica y qué importancia tiene, ¿no? Que una nación aborde ese problema, ¿no? Y antes de que nuestros televidentes ya disfruten de esa reflexión, primero dile de qué tú específicamente has estado haciendo últimamente, Amaury, ¿a qué te dedicas? Aquí hemos dicho que tú eres profesor de la UAS y también trabajas en el Archivo General de la Nación. Por favor, dinos algo de ti brevemente. Bien, fíjate, yo pues he estado trabajando diferentes temas en el marco, vamos a decirlo así, de lo que es el ejercicio ya profesional dentro del desarrollo de las dos áreas de formación. Yo en todo caso como formación, pues lo que soy es sociólogo. Intenté, por ejemplo, hacer un doctorado en economía en un momento, pero desde la perspectiva de la sociología económica. Y por eso, por lo menos en la revista Ciencia y Sociedad del INTEC, pues se conserva un artículo que estaba bien orientado hacia el trabajo que yo pretendía desarrollar en ese momento. Pero ya luego, finalmente, yo terminé haciendo un doctorado en historia. Pues ese doctorado evidentemente trabaja el tema de las manumisiones, quiere decir que me vinculé al tema de la esclavitud. La esclavitud fue un fenómeno de dominación sumamente interesante y de allí que la perspectiva sociológica fuera importante dentro del desarrollo de las reflexiones que realizamos dentro de esa investigación. Ya luego, pues, por supuesto, el año 2014, cuando concluimos, pues sencillamente nos adentramos en otras áreas de la investigación. Trabajamos, por ejemplo, dentro de la Universidad Autónoma el tema del racismo, el tema de las cárceles, el tema que fue el último trabajo que evidentemente todavía está en curso, aborda lo que es la temática de la segunda generación de inmigrantes. Y eso me permitió, por supuesto, el dominio, vamos a decirlo así, conceptual y teórico de ese aspecto de la migración, pues fue el que me permitió desarrollar el trabajo que ya está próximamente a punto de ponerse en circulación sobre precisamente la masacre del 37 en ese aspecto concreto que tiene que ver con lo que fue pues la población del territorio más afectado por la masacre, que fue Restauración. Ese ha sido un poco la línea de trabajo que yo he desarrollado en el archivo. He estado trabajando el tema de la masacre del 37 y por supuesto ya en este año muy particularmente pues yo inscribí el tema de la esclavitud, un poco para retomar lo que desde hace tiempo de algún modo u otro he abandonado. Quiere decir, ese tema con el cual yo pues que me crecí, vamos a decirlo así, en términos de mi formación profesional dentro del campo de la investigación. Qué interesante, fíjense cómo elementos tan importantes lo que han sido temáticas tuyas de estudio, la esclavitud. Cuando nosotros hablamos de ética, para hacer la distinción entre ética, moral y legalidad, yo utilizo mucho el tema de la esclavitud para hacer referencia a que aunque en algunos momentos de la historia algunas situaciones han sido aceptadas como moralmente válidas y hasta legalmente instituidas, como fue el caso de la esclavitud, sin embargo la ética siempre va a plantear, ¿es eso justo? ¿Es eso lo que dignifica a las personas? Y son preguntas que se hicieron al inicio. Y el tema de los descendientes, que es aquí en Dominicana, yo suelo decir que es un parteaguas para muchos profesionales y personas, y hasta de cristianos, si realmente su nivel ético está elevado o bajo. ¿Cuál es su posición frente a la discriminación
o frente a la xenofobia, o frente al trato a los hijos de inmigrantes. Eso nos dice hasta dónde está tu nivel ético. Exactamente. Yo, por ejemplo, precisamente la primera vez que abordé el tema de la ética fue en el marco de la investigación sobre la esclavitud, y precisamente para abordar el tema del comportamiento de los amos de manera muy particular. Evidentemente tomé como referencia a Jean Carbonnier, que es de algún modo u otro el padre de la sociología jurídica, y por supuesto Carbonnier fue el que me introdujo un poco en forma de síntesis a entender lo que la ética como concepto de algún modo u otro representa para el campo científico. Y tiene para dar en determinado momento de la historia donde se hacen preguntas agudas, por supuesto, como en el caso de 1511 con el Sermón de Montesinos. Ya Montesinos se preguntaba en su época, donde había una situación de legalidad y de moralidad aceptada, de que podían ser esclavos algunas personas. ¿Estos no son humanos frente al tema de los indígenas? Por supuesto. O sea que esa pregunta que nos viene desde siempre en la historia, la ética la trae nuevamente frente a la dignidad. ¿Es eso digno? ¿Tratamos dignamente a esa persona? Y es muy importante porque, por ejemplo, en Francia, el tema del Sermón de Montesinos se ha asumido históricamente como el discurso precursor de los derechos humanos. Quiere decir que en nuestra sociedad este aspecto tiene mucha importancia. Yo entiendo que es necesario seguir lo que ustedes están haciendo, trabajando el tema de la ética para poder entender nuestra sociedad y la realidad de algún modo u otro que conocemos. Sí, de hecho, ese discurso, hay toda una tradición que sostiene que es un discurso fundamentador de la modernidad, de hecho, ¿no? Claro, claro, porque es que realmente el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, cualquiera lo piensa a partir de 1945, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y no, tiene una larga historia. Y en ese orden, por supuesto, uno lo encuentra como uno de los elementos precursores de la fundamentación de esta doctrina que ha venido de algún modo u otro a dignificar a los seres humanos en su condición como tal. Bien, pues, Amaury, vamos entonces a retomar, ¿no?, la idea originaria de tú trabajas el concepto de memoria histórica, entonces que nos aclares en qué consiste el concepto y su importancia, ¿no? Bien, fíjate bien, yo lo he trabajado desde el punto de vista empírico. Quiere decir que uno ha venido haciendo el trabajo anualmente o periódicamente, más que anualmente, porque en el año uno viene desarrollando una serie de actividades que al final pues conforman de algún modo u otro el trabajo que uno desarrolla dentro de esa área. Desde el Museo de la Dignidad, por ejemplo, nosotros venimos celebrando periódicamente actividades, trabajamos con los jóvenes fundamentalmente de la Universidad Autónoma. Ellos, por ejemplo, antes de la pandemia solían hacer sus prácticas académicas, tanto los profesores de la Escuela de Sociología como los de la Escuela de Historia colaboraban dentro de ese proyecto que buscaba enseñarles, orientarles sobre lo que fue el pasado, ¿no? El problema de la memoria, fíjate, yo por ejemplo estuve recientemente en Estados Unidos, llegué la semana pasada, y por supuesto para mí todo era memoria, ¿no? Volver a ese pueblo en donde yo viví 23 años después, y la memoria la trabajan desde el punto de vista conceptual los sociólogos, porque evidentemente evoca algo que es, por lo regular, esta división del tiempo, ¿no?, que separa el pasado y el presente. Por lo regular a la sociología se le asigna el tema del presente, y por supuesto la memoria forma parte de ese elemento que debe trabajarse en función de la sociedad. Y Amaury, haciendo memoria, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa para retomar ese tema tan importante. No se vayan y sigan con nosotros. Regresamos a su espacio de Ética TV con Amaury, quien nos estaba conversando sobre la memoria histórica y su importancia. Desarrollabas que tenías tú la experiencia reciente de que todo es memoria, y ahí quedaste. Por lo menos, por supuesto, cuando se evoca el pasado, pero se reintroduce en el presente. Quiere decir que por eso decía que es un concepto que fue forjado desde el punto de vista científico por la sociología, y particularmente por uno de esos grandes sociólogos franceses, por lo menos del siglo XIX, como lo fue Maurice Holbach, ¿no? O principios del siglo XX. Una veces, obviamente, lo sitúa ambos entre ambos siglos. Pero en todo caso,
por ser un continuador de Durkheim. Pero en todo caso, el concepto de memoria obviamente es fundamental dentro de una sociedad, y más en esta, en donde lamentablemente la historia parece de algún modo u otro borrarse de manera continua y sistemática. Ya que pensando, el concepto de memoria está íntimamente vinculado al problema del olvido. Por supuesto, está estrechamente vinculado. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un taller recientemente en el archivo, donde precisamente indicábamos los 3 aspectos que se deben abordar, por ejemplo, en el campo de estudios de genocidio, dentro de la visión sociológica del genocidio. Y por supuesto, el primer aspecto son las causas sociales e ideológicas del crimen. El segundo aspecto, los aspectos burocráticos, porque por lo regular son los estados los que cometen estos tipos de actos, y la forma en la que operan, pues evidentemente los estudios se concentran en eso. Y el tercer aspecto, que no es menos importante, es el tema de la memoria, de cómo de algún modo u otro el objeto de estudio en este caso pues permanece dentro de la sociedad. En el caso, por supuesto, de la masacre, uno por lo menos alerta, ¿no? De que muy posiblemente vengan los intentos, como en todos los genocidios. Ustedes saben que, por ejemplo, lo que es el genocidio del Holocausto, pues las corrientes revisionistas que han querido negar lo que fuese hecho, pues evidentemente se han levantado. O por lo menos minimizarlo. Exacto. No, pero se llega siempre al extremo. O sea, uno no se puede... No pasó. La ficción siempre, la realidad la supera. Nosotros, por ejemplo, aquí, hace apenas 3 semanas, nosotros publicamos un artículo en el periódico Hoy sobre la abolición de 1801. Es un hecho que todos los historiadores, ayer mismo estaba leyendo Betilio Alfau Durán, ¿no? El mismo Emilio Rodríguez de Morici, ¿no? Y por supuesto todos los que son Cordero Michel, Franklin Franco, Moya Pons, Roberto Casa, todos las consignan como un hecho histórico que tuvo lugar en la República Dominicana. Y ya por supuesto cuando uno ve las reacciones a partir del comentario de del la primera artículo, revolución, de la primera abolición de 1801, pues sencillamente eso fue como que no existió. Correcto. Y era constante y sistemático en la crítica, de algún modo u otro, de los que estaban comentando el artículo, pues sencillamente de que tampoco hubo esclavitud. Y ahí usted tiene un hecho histórico significativo dentro de nuestra historia, que fue la base del orden social y económico dentro del marco de la sociedad colonial, y por supuesto negar ese hecho es precisamente adentrarse dentro del revisionismo. Sí, hay algunas personas que intentan ver en las situaciones del pasado que no fueron, digamos, desde nuestras categorías actuales, que no, como que no se siente bien que se toque, pero que sin embargo cuando hacemos la revisión podemos obtener grandes aprendizajes precisamente para no caer en hechos realmente que nos deshumanizan. Sí. Y no ven que el volver a retomar esas experiencias y esos hechos nos ayuda a crecer en humanidad y a crecer como pueblo. Sí, y a crecer en la identidad misma. Un aspecto a propósito de esa idea de Mario, desde un cierto discurso conservador inclusive, se llega a establecer que ¿por qué recuperar eso? Porque eso se entiende como que está vinculado a una política del resentimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos gustaría también que tú aclararas ese problema, ¿no? Que de lo que se trata cuando estamos hablando de la memoria histórica. No se trata de precisamente eso, de una política del resentimiento, ¿no? Está perfectamente. Quiere decir que tú introduces algo que es muy corriente dentro de las discusiones que se dan en torno al tema de la memoria. Uh-huh. Obviamente, en nuestras sociedades modernas, particularmente a partir del año 2000, es que se ha venido desarrollando todo un movimiento para reivindicar cierta historia, y se han venido desarrollando y produciendo, por ejemplo, leyes y políticas de memoria por parte de los estados para reconocer de algún modo u otro el sufrimiento de las víctimas. Uh-huh. Pero siempre hay sectores, por lo regular, como tú bien señalas, conservadores, que esa historia o que esa memoria le perturba porque pone en evidencia de dónde vienen, en algunos casos, sus riquezas, en otros casos su poder, en otros casos, evidentemente, sus orígenes. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la masacre es muy evidente el vínculo estrecho que hubo entre el nazismo y el trujillismo, justamente en el momento en el que se desarrolla el crimen. Es donde, como lo dice el historiador Bernardo Vega, estábamos en la cumbre de esas relaciones entre el nazismo y, por supuesto, el trujillismo. De hecho, 3 días antes, el editorial del Listín Diario culmina con la frase de "Viva Hitler, viva Trujillo". Uh-huh. Y por supuesto, esas ideas y esos orígenes
que son los que provocan esos hechos que la historia de algún modo u otro trata en su oficio de indagar, de profundizar, de explicar, de comprender, pues evidentemente eso tiene un peso porque esas ideas no desaparecen. Y ahí es donde está el tema de la memoria presente, porque el pasado no pasa, el pasado permanece dentro de las sociedades, latente. Por supuesto, en algunos casos se objetiviza, ¿no? Pero en otros casos se mantiene. Todas estas cosas que uno ve estuvieron presentes hace mucho tiempo en la sociedad de hoy, pero lamentablemente no salían a la luz. Y estamos, por supuesto, en un clima en donde, pues, en el marco, evidentemente, de lo que se ha venido desarrollando, producto de lo que han sido las políticas, a mi juicio, neoliberales, pues evidentemente son las que han creado este nuevo escenario en donde pues uno ve las ideas, por ejemplo, de los sectores más radicales de derecha manifestarse tal vez con menos pudor que lo hacían anteriormente. Precisamente porque no hemos vuelto a hacer memoria de esas dinámicas que han sido tan nefastas en el pasado. Y entonces cuando no se hace memoria, no se aprende para evitar nuevamente caer en esos grandes errores en el que se llegan a genocidios como ese momento o a crímenes tan terribles. ¿Qué sería de nosotros como pueblo si no recordáramos el asesinato tan vil de las Mirabal? Y tantos otros que intentaron entregar su vida por los demás, aquí que nos entró la democracia, para realmente reafincarnos en el derecho que tenemos a la participación como pueblo, a la defensa de los derechos. ¿Qué sería de nosotros si no hiciéramos memoria? A partir de esos crímenes, ¿no? Donde se ensaña el autoritarismo, donde se ensaña la concentración de poder. ¿Sabes qué quería puntualizar? La historia siempre la escribe el ganador. Y como esa historia la escribe el ganador, bueno, pues nos cuentan nada más que una parte de lo que sucedió o la parte que le conviene. En el caso del estudio de la historia, de los genocidios, las masacres que se han dado en toda la América Latina, hubo una década en que, valga la simpleza con la que lo voy a decir, se puso de moda, ¿no? Se pusieron de moda las masacres. En Colombia, ¿no? Los bananeros lo rescata García Márquez en 100 años de soledad. Y cómo entonces hacer memoria cuando la fuente de la memoria nada más te cuenta un lado de la historia. ¿Cómo tú buscas el resto? Bueno, ahí está. Fíjate, yo precisamente... Y con esta respuesta volvemos. Hacer una pausa. No sé, no. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana. Y en la sección anterior, Amaury, te habías quedado reflexionando con una pregunta que te había hecho Ivette, ¿no? Sobre el problema de la reconstrucción de la memoria, cuando la narrativa de la historia usualmente se escribe desde sectores, ¿no? Que de una manera u otra pues son los garantes del conocimiento autorizado, ¿no? De los vencedores. Desde la ética, exactamente, del vencedor, desde su óptica, y también pues lo que ha impuesto la historiografía tradicional. En todo caso, siempre hay espacio para innovar. Eso es lo que yo le digo a todos los estudiantes, que nunca teman a un tema, porque realmente siempre se puede avanzar, siempre se puede profundizar y siempre se pueden extraer cosas nuevas. En el caso, por ejemplo, de la masacre, nosotros tuvimos la suerte de, primeramente, plantearnos la problemática desde esa perspectiva que Ivette señala. Y yo siempre apelo, es una de las frases para mí más luminosas que yo he encontrado en mi camino como investigador. La planteó una figura intelectual sumamente interesante, del cual yo he aprendido bastante, que se llama Alexis de Tocqueville. Tocqueville escribió un libro que se llama El antiguo régimen y la revolución, donde él decía que para él era necesario ir, ¿no?, a la tumba de la Francia que ya no estaba, o sea, no detenerse en la Francia que estaba, sino ir a la tumba de la Francia que ya no estaba para poder entender cuál fue el cambio que le introdujo la Revolución Francesa a la Francia, vamos a decirlo así, moderna, que es la post de la Revolución. Cómo era el antiguo régimen, cómo funcionaba, cómo se vivía. Ese aspecto es fundamental. Y nosotros, por ejemplo, en el caso específico de la masacre... No haría mucho bien volver a ver la dictadura y sus implicaciones y toda la masacre. Por supuesto, eso es fundamental, y por eso uno trabajar desde esa lógica
es la que permite tal vez, a mi juicio, enriquecer, porque yo lo que quería, por ejemplo, era conocer cómo era ese mundo que Trujillo con su masacre hizo desaparecer. Y por supuesto, los primeros elementos que ubicamos, que ya de por sí generaban una investigación nueva, porque por lo regular se habían concentrado en la masacre como fenómeno, como hecho, evidentemente, pero no se habían detenido en la vida que había en esos pueblos, en esas comunidades que fueron destruidas y que es la razón que ayuda a entender el por qué la masacre tuvo lugar. Es decir, el genocidio, su naturaleza criminal radica precisamente en el grupo de población y las características que tenía. Y en ese sentido, por supuesto, poder trabajar la historia, yo creo que para poder de algún modo u otro reconstruir, tal como decía Leonardo, desde el punto de vista historiográfico, los hechos, ¿no? Es fundamental siempre pues orientarse hacia los aspectos que dan cuenta de lo que había antes de lo que de algún modo u otro viene siendo nuestro objeto de estudio, para poder entender esa realidad. O sea, por ejemplo, en todos los hechos yo entiendo que eso es fundamental, no solamente en el caso de la masacre, pero en todo caso ahí lo pudimos desarrollar con mucha profundidad y documentación. En tu intervención de hoy hay una idea muy importante que creo que es importante retomarla, que no quede, digamos, en el aire, ¿no? Y es que tú has hablado, la memoria no es algo que ocurre en el pasado y que está allí como si fuese algo ajeno, ¿no?, a nuestro presente, sino algo que sigue gravitando sobre el presente. Y entonces, eso yo creo que tiene una importancia muy importante desde el punto de vista de la educación. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene la educación, por ejemplo, de la historia, ¿no?, en República Dominicana, es que se enseña como un pasado que ocurrió, una colección de anécdotas, pero que no se presenta como algo que nos sigue condicionando y del cual nosotros podemos extraer preguntas que son importantes todavía hacerlas, ¿no? Es decir, por ejemplo, está bien, yo puedo dar una clase sobre la dictadura de Trujillo, pero la cuestión no es que nos quedemos solo en lo que ocurrió, sino cuáles fueron los patrones que ocurrieron ahí, qué mentalidad generó y cómo tal vez eso, por supuesto, tomando... Exactamente, independientemente de que cada época tiene su propia especificidad, pero qué podemos, a partir de ahí, qué lecciones extraemos, qué actitudes posibilitaron la dictadura que hoy, por ejemplo, podemos tener y pueden posibilitar nuevas formas de autoritarismo, para poner solo un ejemplo, ¿no? Exacto. Fíjate, nosotros en el plano personal, sabes que me ha tocado asumir la parte que tú asumiste en un tiempo, sí, la dirección de investigación, en este caso de la facultad. Y yo, por supuesto, le tomé un poco la palabra al profesor Frank Cáceres, ¿no? Frank Cáceres Ureña, un gran demógrafo, estadista. Sí. Y él, pues hace poco me decía que en este país, para poder avanzar, hay que ir hacia atrás. Él decía, por ejemplo, que una figura como Duarte fue de los primeros en pensar en el municipalismo. Y era una visión y un entendimiento claro de cómo debía funcionar la sociedad democrática en ese momento. Es 1844, una idea muy avanzada para la sociedad. Todavía hoy sigue siendo avanzada. Quiere decir, nosotros estamos todavía muy lejos de un modelo que sea verdaderamente democrático para la sociedad dominicana en términos de su funcionamiento. Pero en ese sentido también nosotros visualizamos, ¿no?, otros aspectos dentro de la historia. Y de manera concreta, por ejemplo, en el marco de la política de investigación, cuando tú buscas lo que había en los años 60, en los años 70, dentro de la política de investigación dentro de la universidad, tú te encuentras con toda una serie de temáticas que realmente tú te dices, esta gente estaban pero muy avanzados, no solamente para ese tiempo, para la sociedad dominicana de hoy, esencialmente. Y por eso yo entiendo que es importante retomar. Y ahí es donde tú ves el valor de algún modo u otro y la clarividencia que en otros tiempos evidentemente se manifestó para poder abordar temáticas que son fundamentales. Pero desde el punto de vista histórico yo entiendo que aquí ha habido falta de trabajos, por ejemplo, que muestren las cosas como fueron en términos, por ejemplo, de los personajes, de sus características, porque ha habido toda una política, tal como lo decía Ivette hace unos momentos, ¿no? La historia es de quienes las escriben, va a depender mucho de quienes las escriben y con qué intereses se escriben. Y por supuesto, esa historia trata por lo regular de adaptarse a la sociedad y a los valores que la sociedad posee. Y no necesariamente se va precisamente a cómo esa sociedad era. Y en ese orden yo entiendo que, por supuesto, el trabajo de memoria es fundamental para poder esclarecer y clarificar y orientar a la población para que referentes y paradigmas que nuestra sociedad posee, pues cumplan de algún modo u otro con el espíritu que los motivó a ellos a levantarse en lucha
o a llevar a cabo acciones que evidentemente lo consagraron dentro de la historia y que han sido lamentablemente por parte del poder, por parte del Estado, por parte inclusive del sistema educativo, lamentablemente distorsionadas. Así es, y tú hablabas de esa parte donde se desmitifica, y en esa desmitificación uno puede ir dándose cuenta cuáles son las grandes exoneraciones que ha tenido la historia dominicana y cuáles han sido los grandes exonerados y exoneradas. Y ahí también te das cuenta de que no solamente es bueno, una vez me dijo Pedro Ureña Rip que no solamente había que estudiar la negritud que vino a América, sino también la blanquitud, los blancos que vinieron. Y también no es solamente estudiar a los políticos y a las políticas en términos de sustantivo, sino también estudiar a los grandes beneficiarios, a las grandes fortunas de nuestro país, también estudiarla con la misma rigurosidad y con la misma desprejuiciadamente. Exacto. Por ejemplo, en el caso específico de lo que era el Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana, un aspecto fundamental era estudiar la oligarquía. Exacto. Yo entiendo que eso es fundamental para poder entender la sociedad, claro, y cómo funciona de algún modo u otro todo el aparato, vamos a decirlo así, productivo del país. Así es, se nos quedan una serie de temas muy importantes. Solamente hemos abordado el tema de la memoria. Y creo que tenemos que comprometerte, Amaury, a estar nuevamente con nosotros, porque el tema de la izquierda hoy día, cómo vinculamos todo esto, el papel de la izquierda, cómo nosotros vemos el pensamiento de izquierda, las implicaciones o el aporte que tiene que ver a los principios, a la lucha por los principios y valores. En la parte ética, que tal vez es el legado más importante, que correcto, no ha sido trabajado, desde mi punto de vista. Entonces, tenemos pendiente esta reflexión para seguir trabajando con Amaury. De nuevo, retomemos el tema de la memoria de lo que tenemos que aprender en cuanto a que nos ayude a ser un pueblo sobre lo cual los cimientos se construyeron, nuestra democracia, la lucha de nuestra gente, los derechos violados. Así que sigamos reflexionando desde la ética y esperamos verlos a ustedes en una próxima edición de su programa de Ética TV.